Hoy por hoy Tenerife, Miguel Ángel Dasguani. Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Con ciencia. Va saltando de hoja en hoja, 1.000 millones de instantes de que hablar. Con Jorge Méndez. Es que no hay nada mejor que imaginar. 11:09 de la mañana. Estamos en la recta final ya de este Hoy por Hoy, pero ya saben que los jueves tenemos sección de investigación con Jorge Méndez, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna. Jorge, te veo bien acompañado hoy. Dos invitados de lujo, como siempre. ¿Quiénes son? Buenos días, pues son mis compañeros de la Universidad de La Laguna, del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Carlos Alberto Sangil y Marta Sansón, que ahora mismo pasamos a saludarles, pero para poner un poco en contexto de qué vamos a hablar hoy, Miguel Ángel, vamos a hablar de la investigación en los océanos, en concreto de la botánica marina. Y todo esto, como siempre, hay que decirlo dentro de la iniciativa que nuestra casa, la Universidad de La Laguna, está llevando a cabo, que se llama la divulgación de la ciencia de la iniciativa europea Macaronite, que es una iniciativa para difundir la actividad investigadora que desarrollamos en las universidades, en concreto que es con un pacto por los suelos de Europa y Europa resiliente al clima. Es una de las misiones de Macaronite. Y dentro de estas misiones Macaronite, pues la investigación que hacen mis compañeros tiene que ver con pues una cosa muy interesante que nos lo contarán ellos ahora, que es la recuperación de los fondos oceánicos en La Palma después de la erupción de ese delta lábico, ¿no?, que se formó en esa, que se llamaba Fajana, pero no tiene más técnicamente decir delta lábico. Pues estos biólogos marinos son expertos especializados en eso. De hecho, Carlos Alberto Sangil es especializado en ecología de macroalgas bajo condiciones extremas. De hecho, estudia las emisiones de CO2 en La Palma y cómo puede afectar eso a la biodiversidad de los ecosistemas marinos. Y Marta Sansón también ha sido experta en descubrir estudios de nuevas especies de macroalgas, estudios en los cambios de especies invasoras, el declive de poblaciones ligadas, por ejemplo, al cambio climático, y la restauración de especies endémicas amenazadas. Son campos muy interesantes, pero hoy, estos minutos de oro que tenemos en esta recta final, vamos a centrarnos en la investigación que los dos están haciendo, porque los dos pertenecen al mismo grupo de investigación de este departamento, en los deltas lábicos del volcán de Tajo Gaita de La Palma. Lo primero, buenos días, Carlos, y buenos días, Marta. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días a ti. Gracias de verdad por traernos la investigación que hacen. Vamos a empezar, si quieres, Carlos, ¿cuál es la investigación que hacen en su línea y en concreto en esta, ¿no? En los procesos de colonización de organismos, ¿no?, en esos deltas lábicos, por ejemplo, el que se formó ahí en la Palma? Sí, bueno, Jorge, básicamente lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo en los próximos años es hacer un monitoreo de cómo se van estableciendo las nuevas especies en un sustrato inicialmente virgen. Y vamos viendo cómo va evolucionando la biodiversidad, cómo van cambiando las comunidades en el tiempo. Y ya van trabajando, Marta, en concreto, en lo que es el delta lábico de La Palma. ¿Desde cuándo? ¿Desde que están haciendo investigación ahí? Cuando cesó la erupción fue en diciembre del 2021, pues nosotros tuvimos la oportunidad ya desde febrero del 2022, o sea, apenas 2 meses después del cese de la erupción, el poder ir ahí y realizar la primera campaña de investigación. Entonces, y continúan en la actualidad. Ahora continuamos con un proyecto de investigación de un plan nacional que fue concedido al grupo y es liderado por Carlos. Estamos hasta el 2026. O sea que todavía nos queda, hemos ido investigando el inicio, lo que es la colonización de estas lavas, y ahora ya estamos viendo cómo ocurre la sucesión en las lavas. Es decir, hay unas especies que inicialmente se introdujeron en esas lavas y ahora está cambiando las comunidades para que ya queden constituidas por las especies definitivas. Qué bueno. Sí. Y Carlos, me decías al principio, porque Miguel Ángel, a mí lo que me llama la atención de todo esto es una frase, que un término que ellos usan por ahí, la resiliencia de los ecosistemas marinos en Canarias, que es increíble. O sea, igual que el hierro, que parece que la vida iba a desaparecer, hubo un boom de vida después del volcán submarino. Va a tardar mucho en recuperarse, y la vida volvió mucho antes de lo esperado, ¿no? ¿Qué pasa en La Palma, Carlos, con eso? Sí, realmente la vida ha ido muy rápido. Y es que el mar no tiene fronteras. Y también el sustrato rocoso, desde que se enfría, ya está preparado para que los organismos se comiencen a asentar. Es muy diferente a lo que sucede en tierra. ¿Y qué diferencias hay básicamente entre el hierro y La Palma? Bueno, en el caso del hierro fue una erupción submarina, se generó, igual que en La Palma, un nuevo sustrato, pero lo que más grave que sucedió allí es que los gases que expulsó la erupción combinaron con el agua
produjeron una fuerte acidificación de todo el mar de las Calmas. En muchos sitios hubo anoxia y hubo una gran mortalidad de muchísimos organismos. No fue una mortalidad total, ¿vale? Pero sí que muchos organismos perecieron y el impacto en ese sentido fue muchísimo mayor que en La Palma, ya que, como hablamos antes, los deltas lábicos bajo el agua apenas son 30 o 40 hectáreas de nuevo territorio. Nada que ver con La Palma, ¿no? Porque siendo lo mismo un volcán que lleva sus gases, que La Palma entra un material nuevo, o sea que la muerte forma... Esto es muy curioso, porque me decían fuera de antena, Miguel Ángel, la muerte fue mayor en el hierro, pero la recuperación ha sido mayor también. En La Palma decías que llegaba a una profundidad de ¿cuánto, Carlos? Bueno, los geólogos dicen que hasta 300, 400 metros de profundidad llegan algunos restos de algunos frentes de lava del Tajo Gaite. Nosotros solo mostramos hasta 50 metros de profundidad. Nosotros hacemos muestreos in situ, vemos lo que hay sobre la roca, pues buceando o haciendo muestreos en el intermareal. Y ya podemos decir, Marta, que la vida se ha abierto camino, como decía aquella famosa película. No, sí, desde el principio, desde los 2 meses que acudimos allí en la primera campaña, ya el sustrato estaba totalmente colonizado por muchas especies y además lo curioso es eso, ¿no? Que ahora ya, porque estos eventos son muy difíciles de estudiar en muchas partes del mundo y nosotros hemos tenido esa oportunidad de verlo desde el comienzo, ¿no? Entonces ahora ya incluso estamos detectando eso, como las comunidades ya que están ahí en esas lavas totalmente nuevas y vírgenes van poco a poco confluyendo con esas comunidades que ya serían típicas de cualquier sustrato rocoso. O sea que dentro de unos años no va a haber diferencia entre esa zona de las lavas. Eso es lo esperado, ¿no? Sí, bueno, también va a depender de los organismos. Porque hay organismos que evolucionan más rápidamente y otros todo lo contrario, que incluso llevarán que sus comunidades se restablezcan por completo, quizás siglos o milenios. Nosotros nos dedicamos sobre todo en nuestras líneas de investigaciones más a las macroalgas, pero en este proyecto también hemos estudiado lo que son las comunidades de invertebrados y de peces. Y entonces hemos visto cómo no se comportan igual todas las especies, que es una buena línea de investigación. ¿En qué sentido? ¿Hay algunas que se adaptan hay más rápido? Algunas que ocupan estos nuevos sustratos de forma mucho más rápida, que son las especies que llamamos colonizadoras o primocolonizadoras, y después estas especies van desapareciendo en beneficio de otras que ya van a ser las que constituyan las comunidades finales en ese lugar, ¿no? Me llamó la atención también muy rápidamente una línea que decías, Carlos, en tu perfil, que estudiaste también las emisiones de CO2 en La Palma, porque estudiar cómo afecta la acidificación de los océanos en procesos naturales como este puede ayudarnos de cara a predecir los cambios en los océanos que nos vienen encima, ¿no? Por el cambio climático. ¿Qué destacarías en la investigación que estás haciendo bueno, allí? Efectivamente. En el caso de La Palma hay mucha emisión difusa de CO2 en muchos sitios, pero hay al menos 3 sitios que conocemos en las zonas litorales donde ese CO2 interacciona con el agua y la acidifica. Y acidifica los océanos, o esta parte del litoral de La Palma, simulando unas condiciones que vamos a tener dentro de aproximadamente 100 años. Es decir, en puntos como la punta de Fuencaliente, tenemos las comunidades que van a predominar dentro de 100 años. Es decir, son un observatorio del cambio climático, ¿no? Donde ya está escrito el futuro. Qué bueno. ¿De acuerdo? Porque ya en ese sitio hay muchas especies que no son capaces, que no sobreviven, que es lo que pasará en un futuro si siguen las emisiones de CO2 al ritmo que van hacia la atmósfera. Interesante, o sea, estudiando el presente, lo que está pasando ahora, nos anticipamos a lo que puede venir con esa acidificación. También me gustaría destacar rápidamente, Marta, los últimos minutos, porque una de las líneas también tuyas es la restauración de especies endémicas amenazadas. Tenemos especies, ¿podrías decir algún ejemplo así para entendernos de especies endémicas de esta botánica marina en Canarias que está amenazada? Sí, el endemismo realmente en el campo de las macroalgas es muy reducido en comparación con lo que ocurre, por ejemplo, con la vegetación terrestre, donde tenemos un montón de endemismos en las islas, ¿no? Aquí la costa nuestra actúa como un lugar de encuentro de especies que vienen de muchos lugares. Bueno. Pero hay algunas especies que son endémicas, que crecen solo en las Islas Canarias o
o en lo que es la región macaronésica, ¿no? Entonces, una de nuestras líneas también de investigación que tuvimos en años pasados fue el intentar recuperar esos fondos marinos que estaban tan castigados en las últimas décadas, pues intentar hacer experimentación, que ahora en la actualidad también estamos haciendo mucha experimentación en laboratorio, pues ver de qué manera nosotros podemos contribuir a que esos fondos se recuperen. Qué bueno. Carlos, Marta, se nos ha acabado el tiempo. Yo estaría hablando muchísimo más, pero ha sido precioso el esbozo de la investigación que están haciendo. Nos están ayudando a anticiparnos a ese cambio climático y a estudiar cómo la vida se abre camino, por ejemplo, ahí en La Palma, en el Hierro. Gracias por estar aquí, de verdad. Pues muchas gracias a ustedes también. A ustedes, desde luego. Jorge Méndez, un placer que nos acerques la ciencia a estos estudios de radio. Gracias a Carlos Alberto Sangil, a Marta Sansón. Gracias esta mañana a Pedro Débora por la magnífica realización técnica de este programa. Gracias a Pablo Gandía por el guión, por la producción y sobre todo gracias a ustedes por estar una mañana más acompañándonos al otro lado. Mañana terminamos la semana, será a partir de las 7 en el Hoy por Hoy Canarias y a partir de las 9:05 en el Hoy por Hoy Tenerife. Semana de 4 días. Ojalá todas fueran como esta y además con este buen rollo que hay en la calle a cuenta de la Navidad. Señores, que tengan ustedes un muy feliz jueves. Nos vemos mañana. Buen día. Off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. They're sad 'cause they in the bowl. The fish in the bowl is lucky. They in for a worse fate. One day when the boss gets hungry, guess who gonna be on the plate? Oh no, under the sea, under